Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias y vamos en la clase número 14. En la clase anterior trabajamos un elemento que es muy subjetivo, lamentablemente, que es el uso del punto y coma. Vimos sus elementos principales, cómo poder evitar cometer un error, ¿cierto? Cómo evitar un error dentro del uso del punto y coma y por eso mismo que entorpece la lectura de un párrafo, es algo molesto y todo escritor necesita darle una solución a ello. Así es que por esa misma razón, al final del video les dije que hoy nos encontrábamos para conversar sobre las redundancias, aquellos elementos que nosotros, por decirlos muchas veces, para que le quede claro al lector, terminamos generando una confusión, un error o algo que algunos llaman ripio, que es esa lectura dificultosa, ¿cierto?, dentro del relato y que más que apuntar al mensaje principal nos termina confundiendo. Y por eso mismo, nosotros ahora vamos a cambiar la modalidad. Como se habrán dado cuenta, yo no estoy frente a la cámara solamente y la televisión proyectando atrás, sino que ahora estoy a través de la plataforma Zoom. ¿Por qué? Porque quiero también que tengamos un encuentro distinto, que ustedes puedan ver de mejor manera el PowerPoint, también darle un poco de color. Las clases anteriores no había tenido la posibilidad de colocar colores distintos porque la televisión contrastaba. Entonces ahora les voy a proyectar mi pantalla para que podamos, por supuesto, trabajar de buena manera con un PowerPoint que estoy seguro les va a entretener y les va a quedar de mejor manera claro cómo es esto de solucionar la redundancia. Y para solucionar la redundancia, lo que nosotros debemos saber, aprender, es a utilizar la correferencia gramatical. Como pueden ver acá en el PowerPoint que se está proyectando, dice taller de habilidades literarias, clase número 14, ¿cierto? Y está ahí correferencia gramatical. La correferencia gramatical es uno de los distintos elementos que nos pueden ayudar a evitar el repetir demasiadas veces las mismas palabras, generar ahí una incomodidad para el lector. Así es que por eso es que quería hacerlo de esta manera. Si se fijan, se ve mucho más atractivo y vamos a trabajar con ello de esta forma. Los objetivos que tenemos para hoy es, primero que todo, objetivos relacionados con un contenido. Este contenido tiene relación con la correferencia gramatical. Particularmente vamos a abordar los pronombres personales, que me imagino yo que ustedes deben recordar de cuando estudiaban en el colegio, y obviamente los adverbios y los sustantivos, ¿ya? Y para lo que buscamos, esos son los objetivos de los contenidos, eso se va a trabajar fuertemente. Y respecto a los objetivos de aprendizaje, que busco yo que ustedes logren, quizás no solo con ver una vez el video, sino que más de una vez, es que reconozcan los elementos de correferencia gramatical. Si ustedes como escritores los saben reconocer, va a ser mucho más fácil que ustedes también los puedan aplicar. Entonces, vamos a tener en la balanza tanto aquello que ustedes saben hacer al leer a otros autores, como lo que ocurre cuando ustedes los escriban, ustedes les den vida y creen los textos, ¿ya? Por eso, por supuesto, cuando uno entiende de mejor manera la correferencia, logra comprender distintos tipos de texto, porque sabe que un párrafo tiene una estructura tal que es más amigable de trabajar. Pero bien, la redundancia, antes de pasar acá a la definición, la redundancia es decir muchas veces lo mismo o entregar información que no hace avanzar una historia, que no entrega un dato necesario y vital para el lector, ¿ok? Entonces, especialmente si uno lo piensa en una novela de suspenso, uno quiere ir avanzando y desglosando el misterio. No nos sirve que nos digan siempre lo mismo, no nos sirve que nos cuenten quién es el culpable. Debemos ir de a poco reconociéndolo. Lo mismo cuando uno presenta a los personajes. Nos va dando pistas de cómo son ellos. No nos hace un texto completo de sus características. Así que bien, eso es la redundancia porque se vuelve siempre al mismo punto. Pasemos. ¿Qué es la correferencia gramatical? Vamos a entender, ¿cierto?, que correferencia es cuando relacionamos entre sí información presente en distintas partes de un texto a través de marcas presentes en él, ¿ok? Entonces, hay marcas en el texto que nos van a decir que se está hablando de la misma información sin tener que nombrar esa información otra vez. Obviamente, mediante la correferencia sostenida, es decir, a lo largo de todo el texto siempre va a haber una correferencia,
pero variada. No vamos a usar las mismas palabras siempre, las vamos a ir rotando, porque aunque usted no lo crea, a uno que ya está más o menos acostumbrado a la lectura, cuando no se ocurre, se presenta, ¿cierto?, que se usa muchas veces la misma palabra, como que salta la cara de uno y como que, ya, es un poco molesto, ¿ok? Entonces, se tiene que usar una correferencia sostenida durante todo el texto, pero variada. Obviamente, esto permite que se refuercen las ideas centrales del texto y se mantiene al receptor concentrado en una cantidad limitada de elementos que se vuelven familiares. Así yo ya voy a saber de qué me estoy refiriendo. Miren, antes de continuar, un ejemplo muy clásico y que ha cambiado obviamente un poco el sentido de la literatura hoy en día es Gabriel García Márquez. Es muy común reconocer que en Gabriel García Márquez, en su obra Cien años de soledad, él nombra a sus personajes igual que otros. Es decir, Aureliano Buendía tiene un hijo al que llama Aureliano Buendía. ¿Qué ocurre? Si yo lo estoy leyendo ese texto, no voy a entender, me voy a confundir y voy a decir, bueno, ¿de cuál Aureliano Buendía estoy hablando? Pero, ahí está la maestría, ¿cierto?, de García Márquez, no en vano es Nobel de Literatura, y funda finalmente un género que es lo que conocemos como el realismo mágico, es que cuando ya Aureliano Buendía empieza a tener una vida como soldado, ¿cierto?, como en el ejército, va a aparecer su hijo y este hijo va a ser Aureliano Buendía. Pero al papá, que ya está en el ejército, le vamos a llamar coronel. Entonces siempre se le va a decir el coronel Aureliano Buendía. Va a agregarle una característica, ¿cierto?, un adjetivo. En este caso le está dando una descripción de su cargo para hacer la diferencia con el otro. A pesar de que los personajes se llamen de igual manera, siempre va a haber un elemento que los va a diferenciar. Por ejemplo, tenemos Rebeca la Bella. Ya, no es cualquier Rebeca, es Rebeca la Bella. ¿Se dan cuenta? Ahí el hablante, el narrador en este caso, nos va a establecer un elemento para establecer correferencia, reconocer que un elemento se menciona más adelante, pero sin generar una confusión en nosotros, ¿ok? Eso es, ahí está. Obviamente tiene que ser limitada de elementos, porque si no, si fueran muchos elementos, nosotros al leer no sabríamos a dónde calzar esos elementos. Entonces tiene que ser limitado para que siempre vamos reconociendo a los personajes. Luego dice, algunos elementos de correferencia son los pronombres personales, obviamente los adverbios y expresiones sinónimas que aluden a palabras mencionadas antes o después en el texto. Por ejemplo, un ejemplo también muy simple. Yo, para ustedes, soy el profesor, ¿cierto? También puedo ser Michael Rivera, que es mi nombre. También puedo ser monitor, que es el cargo, ¿cierto?, que estoy realizando ahora con este taller en Puente Alto. Entonces, si se fijan, ya tenemos tres formas. Soy hombre, puedo ser también él, ¿cierto? Entonces, o educador. Miren, 6 formas para llamarme a mí mismo. A su vez, usted que me está viendo, puede ser espectador, puede ser estudiante, puede ser su propio nombre, y así podemos dar una serie de características para llamarlo a usted que me está viendo, o inclusive para mí, de las cuales ya les nombré 6 de forma muy, muy rápida. ¿Ok? Entonces, de eso va la clase de hoy, de esos elementos que permiten que el autor de una obra no caiga en repeticiones, redundancias que sean incómodas. Vamos a recordar, todo esto yo sé que ustedes lo saben, lo estudiaron alguna vez en el colegio, pero es muy probable que ya a esta altura de sus vidas no se estén acordando. Le cuesta a uno que le enseña esto, me imagino cómo es para el caso para ustedes. Dice, recordemos cuáles son los distintos tipos de pronombres y adverbios para que nos sea más fácil identificarlos. ¿Ya? Vamos a repasar aquí un poquito. Los pronombres personales, ¿cierto?, son las palabras que nombran a quien habla, escucha o a la persona de quien se habla, sin decir su nombre. Esos son los pronombres personales. Y aquí hay un recuadro. Este recuadro usted lo puede guardar, buscar, armar ahí en su propio cuaderno, porque le va a ser de mucha utilidad. Son una tabla de 2 entradas. Se fija que está la primera persona gramatical, siempre importante. La primera persona gramatical es en versión tónica, es decir, cuando está acentuada, tenemos la acción que es yo, ¿ok? En singular.
Yo, mi, o sea, no posesivo, fíjense, está con tilde, es un mi, no, es que me habla a mí, ¿ok? Ahí yo entiendo que se relaciona con yo, me habla a mí, o está conmigo. Nuevamente, alguien se encuentra a mi lado, es decir, a un yo, a quien está hablando, él es el yo, el que tiene la palabra. Obviamente en plural vamos a tener nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque quien habla se encuentra junto a otras personas, ¿ya? Ahí está en singular y en plural. Cuando es átono, es quien recibe la acción, tenemos el me habla, ¿ok? Me habla, o sea, me está hablando a mí. Yo recibo eso que me está diciendo, esa acción la estoy recibiendo yo. Y en plural es nos dijo a nosotros, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo donde se puede usar. La segunda persona, que es tú, ¿cierto? La segunda persona gramatical, tónica va a ser tú, ti, te lo pasé, es como el lápiz, te lo pasé a ti. Tú lo tienes, ¿por qué? Yo digo a ti, ¿ok? Tú también es con tilde, no confundir con el que es sin tilde. Contigo, no, yo estoy contigo. O sea, yo estoy con un tú, con un otro, ¿ya? Acuérdense también lo que vimos con los narradores. En los narradores también teníamos que tener súper claro cuáles eran las personas gramaticales. Y, por supuesto, usted, que sería una versión de mayor respeto. En plural tenemos vosotros. Para nosotros acá en Chile bien poco usamos el vosotros, pero allá del otro lado del océano, en España sí se utiliza vosotros, vosotras, ustedes. Eso sí es más común, en plural, el ustedes. A su vez, en átonos es te lo dije a ti, ¿cierto? Te lo dije a ti. Entonces, por eso es te. Ahí está la acción centrada. O os, que nosotros, como decimos, os, nosotros no lo usamos. Así es que os, tengan ahí el cuidado, pero si está leyendo una obra que esté traducida desde España o de un autor propio de esa tierra, por supuesto que lo van a reconocer. Y la tercera persona gramatical son los pronombres tónicos o átonos. O sea, tercera persona gramatical, en pronombres tónicos y átonos tenemos que los tónicos son él, ella, ello, sí, no, y consigo. No, lo quiere para sí. Ella lo quiere para sí misma, ¿ya? O él lo quiere para sí, para que él mismo reciba la acción. Y fíjense, también tiene tilde. Acá la tilde en sí coincide con la afirmación, ¿ok? De sí, yo quiero, ¿ok? Y en plural son ellos, ellas, sí, consigo. Y por último, los átonos son se le cayó, por ejemplo. Se le cayó la puerta a esa casa. ¿Ok? Ahí tenemos el la, el lo, le, y en plural coincide el se, lo que se puede aplicar a plural también, los, las y les. Bien, ya lo recordamos. Yo estoy seguro que se vieron como en quinto básico ustedes en su etapa escolar recordando esto que nos enseñaron. Vamos a pasar ahora al otro que quiero que recuerden, que son los adverbios. Esto es una pequeña muestra de adverbios, los más comunes, los que nos van a servir a nosotros. Dice, un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adjetivos e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a preguntas como, ¿cuándo sucedió? Adverbio de tiempo, ayer, ¿ya? ¿Dónde sucedió? En tal lugar, no sé, en Plaza Italia. Ok, ahí tenemos otro elemento. ¿Cómo sucedió? Ahí tenemos el modo. ¿Ven? ¿De qué manera? Son elementos que van complementando las acciones de lo que está entregando el personaje. El personaje realiza una acción y si yo complemento esa acción, estoy hablando de un adverbio. Por eso es adverbio, porque va junto al verbo. Veamos algunos ejemplos. Adverbios del lugar. Aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante. Ahí tenemos varios ejemplos. Duda, acaso, tal vez, quizás, quizá. Fíjense, está la diferencia entre quizás con S y sin S, en plural y en singular. Cuando uno utiliza un adverbio de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Por otro lado, tenemos los de cantidad, mucho, más, tanto, menos, poco, nada, bastante y muy. No, fue muy triste. No, está mucho más feliz que antes. Todos esos elementos son adverbios de cantidad. ¿Se dan cuenta que va acompañando al verbo? Afirmación, sí, con tilde.
Además, recuerden, además se está sumando también y ciertamente. Fíjense, también podríamos haber puesto afirmación el cierto. Y siempre una palabra que nosotros le agreguemos un mente va a ser adverbio. Fíjense acá que vamos a llegar ahí pronto. Tiempo, mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. Ya, todo eso nos entrega elementos que son relacionados con el tiempo. Y por supuesto que el modo es muy fácil porque siempre se agrega, o generalmente se agrega el mente. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo llegó? Rápidamente. Fue cómo está sentado cómodamente, justamente, o bien, mal, así. Todos esos son adverbios. Ahí tienen una paleta más o menos amplia, pero que nos son cercanas para utilizar en momentos que hablemos de los adverbios. Pasamos, vamos a ver un ejemplo de cómo se van intercalando estos elementos, ¿ya? Dice, para comprender una narración es indispensable reconocer de qué manera se habla, de modo a distinguir sus acciones y cómo éstas repercuten en otros personajes. Por eso presta atención a los diversos recursos que usa el narrador para referirse a personajes que ha nombrado antes. Chicos, justamente, señoritas, ahí me estén viendo, es eso, el narrador es quien tiene la voz, tiene la fuerza, tiene la responsabilidad en estos momentos. Así es que vamos a ver cómo en esta obra que está sacado de la Odisea se van a manifestar el narrador y especialmente la correferencia, estos elementos que se van a conectar. Dice, el personaje se nombra con un sustantivo común, ¿ya? Más adelante se emplean pronombres personales y el nombre propio para referirse al mismo personaje. Lo leo. Dice, dio el cíclope, ok, ya sabemos quién es cíclope, está destacado en azul, un fuerte y horrendo gemido, retumbó la roca y nosotros, amedrentados, huimos prestamente. Mas él se arrancó la estaca, él, ¿cierto? Tercera persona, tercera persona, se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos de sí, o sea, lejos de su cuerpo, está en él mismo, y se puso a llorar, o sea, a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitan a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos promontorios. En oyendo sus voces acudieron muchos, quien por un lado y quien por otro, y parándose junto a la cueva, le preguntaron a él, le dicen a él, ¿cierto?, que le angustiaba, qué es lo que le angustia a él como personaje. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo? Ok, ya sabemos que el cíclope tiene un nombre, Polifemo, está con mayúscula, sustantivo propio. ¿Gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu agrado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Le respondió desde la cueva el robusto Polifemo. Oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Polifemo, reiteramos, cíclope, ¿cierto? Nadie me mata, a mí. Yo estoy entendiendo que lo está haciendo conmigo. Fíjense que está en amarillo, se nota un poquito menos, pero está destacado y yo lo voy a leer de todas maneras. Dice, entran en acción otros personajes, los cíclopes. Reconoce el sustantivo común o propio que los identifica y los pronombres y otras expresiones que aluden a ellos. Se fija, los cíclopes, muchos, también habla a ellos, a todos, despertándonos, a mí y a otros compañeros, a todos. Dice ahí, les respondió. El cíclope le responde a ellos, a todos los que lo están escuchando. ¿Ven? Cómo está acá y si uno lo lee, generalmente uno no los cuestiona. Es súper interesante eso. Pero este es el elemento de correferencia gramatical que es muy, muy necesario para evitar estar repitiendo palabras. Vamos a hacer un ejercicio que es bastante simple, que dice así. Lee el siguiente fragmento e identifica los elementos de correferencia utilizados para nombrar las palabras destacadas. Solo las palabras que están ahí en rojo. Dice, comillas, según estudios realizados por investigadores norteamericanos, las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida se habrán fundido casi en su totalidad en el año 2100. Los científicos utilizaron una combinación de datos paleoclimáticos, un modelo climático y un modelo de capas de hielo para determinar el tamaño de la cubierta
helada de Groenlandia durante el último periodo interglacial hace 129.000 años. ¿De qué otra forma se nombra en el texto, ¿cierto? En el texto a investigadores. Y por supuesto, ¿de qué otra forma llamamos? Capas de hielo. Les voy a dar ahí por cronómetro, que lo tengo funcionando, unos segundos para que ustedes busquen, rastreen de qué otra forma se llaman a los investigadores, sin obviamente tener que decir la palabra investigadores. Y de qué otra forma llamamos capas de hielo, sin decir capas de hielo. Ahí ya tenemos casi 30 segundos para que usted esté rastreando esa información y pueda hacer un ejercicio práctico, por supuesto. Listo. Pasemos, acá está el ejercicio con su resultado, ¿ve? Solucionario ejercicios. Ahí lo cambiamos, ¿cierto? Destacadas. Investigadores les dicen científicos, porque es otra forma para nombrarlos. ¿Y dónde está? Está en el segundo párrafo, donde dice, los científicos utilizaron una combinación. Ahí está, los científicos. Sabemos investigadores, científicos. Capas de hielo, dice acá cubierta helada, porque es un sinónimo. ¿Ve que dice? Y un modelo de capas de hielo para determinar el tamaño de la cubierta helada de Groenlandia. O sea, medimos las capas de hielo para saber cuántas capas cubiertas de hielo, cubiertas heladas hay. ¿Se dan cuenta que se utilizaron los elementos, pero no se repitieron las palabras? Ya, este texto es bien técnico, es como, no es literario, pero por eso vamos a ver ahora unos ejemplos que sí son literarios, ¿ok? Dice, selecciona las palabras que establecen una correferencia con tía. ¿Cuál de estas palabras que están en el recuadro se van a relacionar con tía? Les voy a leer el texto, o sea, el fragmento en realidad. Cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados. Caminábamos por calles bulliciosas, hostigados por borrachos y baratijeros. Ok, ¿qué palabras se utilizan para nombrar a tía dentro del texto? Le voy a dar también unos segunditos ahí. Acá es más fácil porque ya están dadas los modelos. Usted solo tiene que seleccionarlos, ¿ok? Estamos ahí dando una opción de que el tiempo corra y usted pueda resolverlo. Vamos a ver cómo le fue. Pero antes, revisemos al tiro de Axolotl, que es tan cortito, que es un texto de Julio Cortázar, y es increíble, a mí me encanta este cuento, y además que presenta este ser que es una salamandra, pero en unas etapas anteriores de su transformación. Dice, hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de plantas y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. ¿De qué otra forma llamamos o nos referimos a los axolotl? Entonces, ¿cómo nos llamamos a la tía? Y cómo acá Cortázar llama a los axolotl, lo vamos a ver en la otra diapo, pero les estoy dando unos segunditos ahí para que lo piense, busque ahí en el texto, pueda ponerle pausa a este video y obviamente usted resolverlo de buena manera. Y ya, estamos entonces, pasamos. Tenemos tía, ¿cierto? Va a establecer una correferencia gramatical con las siguientes palabras. Cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados, caminábamos por las calles. Entonces, ayudarla a ella, a la tía, ¿cierto? Y obviamente dice también el texto, ella, para ayudarla, ¿ok? El la nos permite reconocerla a la tía. Y caminábamos, yo y ella, nosotros caminábamos por las calles, ¿cierto? Ahí está el texto explicado con mis palabras. Dice, las palabras destacadas hacen referencia a la tía, ya sea a través del uso del pronombre personal ella o el pronombre átono la, en ayudarla y cuando el narrador se vincula con la tía en caminábamos. Y por supuesto acá el ejemplo del axolotl, debíamos encontrar dos palabras y tenemos que verlos a ellos. ¿A quiénes? A los axolotl. ¿Se entiende? De hecho hace una elipsis y se va hacia atrás. Iba a verlos. ¿A quiénes? A los axolotl. Y por supuesto mirándolos. ¿A quiénes? A los axolotl. ¿Ya? Ahí es súper importante que nos demos cuenta de cómo el hablante hace un giro hacia atrás, entrega una conexión que por supuesto de otra manera no se podría realizar. ¿Ok? Y con eso por supuesto nos va a dar
una comprensión absoluta del texto, sin tener que repetir la palabra axolotl. Bien, ahí nosotros tenemos unos ejercicios y retomando lo que acabamos de ver en este video, presentamos en primera instancia qué era la redundancia, que es un problema inevitable que muchas veces tenemos los escritores, pero gracias a Dios tenemos la suerte de contar con la correferencia, y la correferencia nos va a ayudar a nosotros a evitar esos errores donde decimos muchas veces las mismas palabras para referirnos a unos elementos. Eso obviamente es molesto para el lector porque como que si las palabras saltaran e impidieran un poco que se haga una buena lectura. Así es que por eso la correferencia nos ayuda. Vimos tres formas. Una correferencia a través de pronombres personales, yo, tú, él, con sus respectivas versiones átonas, tónicas, tanto singular y plural, por supuesto. Vimos diversos tipos de adverbios, de modo, de lugar, de afirmación, y así vimos varios. Y por último, vimos también cómo los sustantivos, las frases sinónimas, nos van a ayudar. Como a cíclope le podemos llamar Polifemo, que sería su sustantivo propio porque es el nombre del cíclope. Y por último, realizamos un ejercicio en esta clase. Un ejercicio donde vimos cómo se presentaba la correferencia en distintos tipos de textos, fragmentos por supuesto, por un tema de tiempo, para no caer en ciertas, ¿cómo se dice?, redundancias de entregar información que no es necesaria, ¿ok? Junto con esto, yo me despido, pero quiero también que trabajemos un poco el vocabulario para la próxima clase. El vocabulario desde nuestra capacidad de comprender cómo se trabaja el vocabulario y, por supuesto, que también desde nosotros como autores, ¿ya? Porque, como les decía al inicio, necesitamos conocer los mecanismos como lectores para luego usarlos como autores. Así es que para la próxima clase hablaremos un poco más del vocabulario, porque principalmente lo enfocaremos al vocabulario contextual, para que el lector no pierda el texto y la lectura del texto y no se tenga que ir a un diccionario o a buscarlo por internet. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase.